Listo, No, tampoco. yo Todavía tampoco. sigo teniendo los billetes. Sí, hay que sacarlos. Viejitos, ¿viste? Sí, Ya sí. quedan. Pero bueno, sí, hay que utilizarlos ahora. Vamos ahora en busca de más información, lo decíamos en el avance, en el comienzo de Telediario Federal, ha crecido la brecha entre lo que se paga en la tranquera y lo que luego terminan abonando los consumidores en la góndola. Una relación que es muy despareja y muy exagerada. Muchas veces por algunos productos terminamos pagando hasta 10 veces más de lo que se le paga al productor. La CAME dio a conocer el índice de precios en origen y destino, que creció un 7,8% en diciembre del 2019. Esto significa que un consumidor paga 5,11 veces más de lo que cobró el productor. Y estos datos que surgen del índice de precios en origen y destino, como vos lo decías, que elabora la CAME, bueno, realmente muestra esto que ya lo conocemos la brecha que hay, pero que haya crecido de esta manera, por supuesto que preocupa más. Donde más ha crecido, entre el producto que más ha crecido, ya vamos a ir repasando, ahí está, es en las naranjas, que ha crecido 11,9 veces, es muchísimo. Luego le sigue la pera, 11,4, zanahoria 7,1, la lechuga también 7 veces, la manzana 6,6 y el limón 6,2 veces. Bueno, una situación que da cuenta de que alguien se está quedando en el medio con la ganancia que podría ser del productor o una diferencia que podría ser en beneficio del consumidor. Pero atención, porque la CAME también se manifestó este fin de semana pidiendo que se reduzcan los derechos de exportación para los productos de la economía regional. ¿Para qué productos? ¿Por qué están pidiendo esta disminución? ¿Cuál es la realidad específica del sector? Bueno, para hablar de todas estas cuestiones nos ponemos en contacto con Pablo Bernengo, quien es titular del área de economías regionales de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Lo saludamos, buenos días, Pablo, ¿cómo le va? Buen día, un gusto para mí. Bueno, el gusto es nuestro, como siempre, poder recibirlo. Bueno, una persona que conoce de la realidad de las economías regionales, y el pasado viernes recibimos una notificación dando cuenta de esta solicitud que está haciendo CAME para el sector economías regionales. Bueno, están pidiendo ustedes que se reduzcan los derechos de exportación. A ver, lo que estamos pidiendo es que, habiéndose, digamos, salido la ley de solidaridad y de reactivación productiva, necesitamos que los artículos que están en dicha norma, que es ley, realmente se lleven a cabo. Esto significa que las producciones definidas por el Poder Ejecutivo como economías regionales no tengan retenciones más allá del 5%. Hubo una semana anterior, es decir, si todos nos acordamos, en diciembre, un decreto, el 37, en el cual había producciones que le habían elevado ese derecho de exportación de 5 o de 3 o 4 pesos por dólar a 9%. Esto hace a lo que es el arroz, ¿sí? una producción netamente del sector de las economías regionales que se hacen Corrientes, en Entre Ríos, en Santa Fe, y donde hay 190.000 hectáreas y tenemos alrededor de 16.000 trabajadores en forma directa. Hoy esa producción, como es el arroz, para la exportación está trabajando a pérdida. Entendamos que el 85% de la producción se exporta y que digamos, el costo de producir una tonelada de arroz, estamos hablando alrededor de $213 por tonelada, y tenemos ingresos de $180 por tonelada. Por ende, nuestros productores, en nuestra primer cadena, el del eslabón
del arroz está trabajando a una pérdida de $33. Si tenemos en cuenta que se le incrementa 4 puntos más de retenciones, esto hace que el quebranto sea aún mayor. Por lo tanto, esto que hablamos clarito con el arroz nos pasa con el maní, nos pasa con las legumbres, ya sea el poroto, que se produce en Salta, con el garbanzo, con la arveja, con las producciones, digamos, típicas de las producciones de las economías regionales. Desde CAMA, que somos bien federales y representamos muchas de estas producciones, lo que estamos pidiendo es simplemente atenernos y darle cumplimiento a la norma, a la ley de solidaridad que fue promulgada fines de diciembre, ¿no? Bien, y Pablo, ¿han tenido alguna respuesta? ¿Ya esto ya lo han hecho por escrito, este pedido? ¿De qué manera han avanzado con respecto a este pedido que están haciendo? Sí, CAME le envió notas al ministro de Economía, al ministro de Producción, de Desarrollo Productivo, a Culfas, y al ministro Basterra, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Bien. A ver, dentro de distintos sectores hay un rumor de que se llevaría a cabo porque en realidad no es ni un aumento, sino poner en caja lo que correspondería, es decir, quiénes son producciones de las economías regionales que, como la ley dice, no podrían tener derechos de exportación por encima de este 5%. Es decir, hecha la ley, me parece que lo que correspondería por parte del gobierno nacional es amoldarlo y adecuarnos o encuadrarnos dentro de la misma. El tema que pasa es que, bueno, hoy muchas de las producciones de las economías regionales no es justamente la disputa que tenemos por las retenciones en los 7 commodities más importantes, sino estamos hablando de lo que hace a la mesa diaria de los argentinos. Claro. Y me parece que ahí tenemos que poner énfasis en un elevar costos en beneficio, digamos, de todos nosotros que somos consumidores, ¿no? Entonces, ustedes están pidiendo que se baje del 9 al 5 para hacer cumplir lo que dice la ley. Exacto, es un encuadre y definir con las entidades, digamos, de cabecera, cuáles son las producciones que hoy se llaman economías regionales. No nos olvidemos que detrás de esto, como son derechos de exportación, hay nomencladores aduaneros, y cuando estamos hablando de estos nomencladores hay que saber bien en claro a qué código o producto específico estamos hablando. Es decir, hay un montón de ítems, no es solo uno genérico que diga poroto, sino dentro de la categoría poroto debemos tener arriba de 15 distintos puntos del poroto que hoy se comercializan en el mundo. Entonces hay que poner enfáticamente eso para que nadie quede afuera y podamos tener, no es un beneficio, sino atenernos y encuadrarnos dentro de lo que es la norma de la ley de solidaridad que el Parlamento firmó, ¿no? Pablo, bueno, tenemos en claro cuál es la realidad para la carne, tenemos en claro, o más o menos manejamos un poco, porque se habla mucho más de eso, acerca de la realidad de los granos. Pero respecto de las economías regionales, ¿cuáles son los sectores que más exportan de nuestro país y cuáles son esos mercados receptores de nuestros productos? ¿Cómo sería el mapa? Bueno, a ver, dentro de las economías regionales hay más de 32 complejos agroindustriales, empezando por decir, somos el primer exportador de limón, una producción típica, somos productores de miel, segundo productor de miel en el mundo, somos exportadores netos, del sector vitivinícola, con un 25% de nuestra producción general, somos exportadores de peras y manzanas. De peras somos el primero a nivel mundial, somos de maní, somos exportadores de maní, somos hasta el 5% de nuestra producción de yerba mate también se exporta, con un mercado que es
típico a Siria. Es decir, hay un montón de producciones nuestras que se exportan, ya también la cereza, la fruta fina, el arándano, y donde nuestras producciones, generalmente las economías regionales, se caracterizan por dar un desarrollo generalmente muy localizado, muy regional, y por otro lado porque son utilizadoras de mano de obra muy intensiva, lo que hace al arraigo de lo que es el campo hoy argentino. Ese campo que muchas veces, como ustedes bien dicen, no hablamos, que es el campo del interior profundo, donde se generan estas producciones, ¿no? Pablo, el sector de economías regionales de la CAME, ¿cuántas entidades aproximadamente nuclea en el país? Como para que tengamos noción de cuántas economías regionales hay en el país. Vos hablaste de 32 complejos productivos, pero entidades pequeñas, ¿cuántas nuclea la CAME? Estamos creo que al día de hoy 424, es decir, para que tengan una idea, tenemos una cámara que está en Chaco, que es la cámara de aloe vera, sí, una plantación que se utiliza netamente farmacéutica, típica de una producción de las economías regionales, como también en el cinturón verde de las provincias de Buenos Aires y de Mar del Plata, tenemos los plantadores de aguafusiles, ¿no? Por mencionarte dos de distintos puntos, bien, como los antiguos productores netos de cerezas en Santa Cruz. Bien, bueno Pablo, ojalá el pedido sea escuchado, sabemos lo que significan para la economía del interior del país, el sector de las economías regionales, cómo generan puestos de trabajo y cómo terminan teniendo un significado que además es cultural, porque son producciones que se van pasando de generación en generación, tienen que ver con la tradición, con la identidad, así que esperamos que sea escuchado el reclamo y que se pongan las cosas en su lugar, que tribute el sector lo que dice la ley. Ha sido muy amable con nosotros. Sí, para complementarles algo que me parece importante, las economías regionales por ahí representan muy poco en el PBI de cada una de las provincias. Es decir, cuando un ministro de Economía provincial está viendo el peso específico de una actividad, es poco lo que dice, pero sí es muy importante la masa social que moviliza, y es ahí a donde tenemos que prestar atención. Y me parece que ahí nosotros, como ustedes, como un órgano de difusión, me parece importante para que nos hace el día a día. Es más, anteriormente a este informe estaban hablando de lo que percibe el productor con respecto a lo que nosotros estamos pagando como consumidores. Las dos puntas nos sentimos engañadas, las dos puntas nos vemos, y me parece que es ahí a donde el Estado tiene que hacer una gran intromisión, meterse para justamente transparentar mercados en beneficio de los dos, consumidores y en beneficio también de los productores, para mejorar la rentabilidad que hoy no la tienen, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias, Pablo. Un placer hablar con usted. Un gusto, por favor. Un abrazo. Bueno, así pasaba Pablo Bernengo de Economías Regionales CAM. Están pidiendo pagar el 5% por derechos de exportación, así como dice la ley. Actualmente están tributando el 9%, pero dando cuenta también Bernengo sobre la realidad de los distintos sectores de las economías regionales. La presión impositiva, los aranceles que les cobran de otros países, más esto, por supuesto que no es para nada fácil seguir adelante. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora.